Esa está en la segunda parte de esta serie especial en que te cuento la historia de la comunión en la mano. En la primera emisión veíamos los orígenes de la comunión en la mano desde que Jesús así la instituyó en la última cena y a través de los primeros siglos del cristianismo, a través de revisar diferentes documentos litúrgicos y catequéticos en los que se habla acerca de la comunión en la mano y de la forma correcta de hacerlo. En muchos lugares, además, se usaba besar la mano del sacerdote antes de recibir el pan eucarístico. Los textos que te compartí en la emisión anterior y muchos otros que de forma directa o indirecta hablan de la práctica de la comunión en la mano durante el primer milenio, subrayan la simbología y dignidad de recibir el cuerpo de Cristo en las propias manos. Sin embargo, a partir del siglo IX es siempre más y más testimoniada la comunión en la lengua. El cambio se hizo lentamente, sin intervenciones magisteriales o reacciones especiales por parte del pueblo. ¿Cómo fue que después de que la comunión se diera en la mano, durante 9 siglos, se produjo el cambio de dar la comunión en la lengua? Lo que pasa es que ya desde antes del siglo IX, se usaba dar la comunión en la boca a los enfermos y a los niños. Nos encontramos un texto del siglo VI que habla sobre la comunión dada en la lengua a un enfermo mudo y paralítico. Y en el siglo IX, este modo de dar la comunión era visto como el propio de los enfermos. De la misma manera, sabemos que solo en el siglo XII desaparece en el occidente la comunión bautismal a los niños pequeños. Sin embargo, en el siglo IX, una disposición conciliar en Rouen en el año 878 ratifica la nueva costumbre, estableciendo que la Eucaristía debía ser dada a los laicos no en la mano, sino en la lengua. Este cambio de forma oficial sucedió, pues, hasta el siglo IX, en el Concilio de Rouen, en el año 878, con las siguientes palabras: por lo mismo, a ningún laico o mujer se le dé la comunión en la mano, sino solo en la boca, y con estas palabras: el cuerpo y la sangre de Cristo te aproveche para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Las causas de este cambio son muchas. El primer motivo fue ciertamente el de impedir abusos. De hecho, era más fácil, una vez puesto en la mano, esconder el trozo de pan eucarístico y llevárselo para prácticas supersticiosas o hasta sacrílegas. Ya antes, en los siglos VI y VII, había habido advertencias para impedir eso. Algunos sínodos obligaron a tomar la Eucaristía apenas recibida de las manos del sacerdote. Este abuso era posible también con la comunión en la boca, pero parecía menor el peligro. Otra posible causa hay que buscarla en el hecho de que desde el siglo IX se prefirió utilizar el pan ácimo, es decir, el pan sin levadura, para dar la comunión. Por 9 siglos se consagró pan con levadura, lo mismo que pan sin levadura. Pero a partir del siglo IX se prefiere de forma exclusiva el pan ácimo, porque fue ese el pan que consagró Jesús en su última cena. Estos delicados trozos de pan eran delgados, planos, redondos y blancos. Presentaban riesgos menores de soltar migajas y se adherían mejor sobre la lengua húmeda que el pan con levadura que hasta entonces se usaba. Pero la causa de más peso fue un nuevo modo de concebir la liturgia, la figura del sacerdote y la reverencia a la Eucaristía. En el Concilio de Rouen se estableció también la norma de que el sacerdote de la misa cantada debía dar la Eucaristía en las manos solo al diácono y al subdiácono como ministro del altar. Enseguida, este derecho fue limitado solo al sacerdote y al diácono. Por lo mismo, solo las manos consagradas podían tocar el cuerpo de Cristo, así como solo al sacerdote competía la unción de los enfermos y la bendición de los objetos. La liturgia en este periodo tiende a clericalizarse más, creándose una especie de separación entre el sacerdote y el pueblo. En esta época desapareció en la celebración eucarística la oración universal y la presentación de los dones por parte de los fieles. Mientras que en el espacio sagrado, en la iglesia, se comienzan a hacer las primeras separaciones entre la nave donde se encuentran los fieles y el presbiterio donde se encuentran los ministros. Durante la misa,
Toman siempre mayor importancia los gestos y el papel del sacerdote, mientras que el de los fieles se va haciendo menos activo en comparación con los primeros siglos. Recuerda, estamos hablando del siglo IX. El simple fiel se siente indigno de tocar el cuerpo de Cristo y de comulgar frecuentemente. Son los primeros signos de una nueva devoción a la Eucaristía, que encontrará en el siglo XII y XIII un notable desarrollo. La Eucaristía como misterio para venerar más que para comer. Signo sensible de la presencia de Dios para verse y contemplarse. Es entonces cuando nace la elevación durante la consagración para que el pueblo pueda contemplar la Eucaristía. Nace entonces, por cierto, la comunión espiritual, la manducatio per visum, es decir, el alimentarse, el comerse la hostia a través de la vista. El paso de la comunión en la mano a la comunión sobre la lengua determinó también el cambio de la postura del cuerpo. Mientras que en los primeros siglos los fieles recibían la comunión de pie, en Oriente en el siglo X, en Occidente en el siglo XI nació la costumbre de recibir la hostia consagrada de rodillas, actitud que quiso ser signo de respeto. Muy pronto se empezó a dar la comunión a los fieles arrodillados ante una tela blanca de lino sostenida por dos acólitos. Esta tela servía para recoger cualquier partícula que cayera. Desde el siglo XIII aparecen cada vez más los documentos que hablan de la existencia de un barandal colocado entre el presbiterio y la nave de la iglesia. La norma más antigua al respecto se encuentra en los documentos del Sínodo de Génova en 1574. En el siglo XVI se comenzó a poner la tela de la comunión sobre el barandal. Ya en el siglo XVII el barandal se encuentra prácticamente en todas las iglesias. Y recibir la comunión de rodillas y el barandal llegaron a ser dos características del periodo en que se usaba dar la comunión únicamente en la boca. No te pierdas la próxima emisión de esta serie especial, porque te voy a contar del cambio litúrgico que se hizo, que volvió a admitir la comunión en la mano, tal como se había hecho durante los primeros 9 siglos de la Iglesia. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.